En el capítulo anterior exploramos Monterrico, un pueblo ubicado en la costa del Pacífico de Guatemala, donde después de dar un paseo a través de los manglares, terminamos llegando a sus icónicas playas de arena negra. Lo que no esperaba era encontrarme con una problemática que si no solucionamos ya, podría tener consecuencias irreparables para ese sitio tan único en el mundo. En el capítulo de hoy nos adentraremos en el Museo del Popol Vuh, uno de los museos con más piezas maya de todo el mundo, un sitio que nos permitirá entender más de esta cultura ancestral desde su historia, gastronomía e incluso conocimientos adelantados a su época. Después de este video no volverás a ver la cultura maya de la misma manera, no te lo pierdas. Hey, ¿qué hubo, mis chapines? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al tercer episodio por nuestra grandiosa serie aquí en Guatemala. ¿Cómo han estado? Espero que estén bien, que estén disfrutando esta serie como yo la estoy disfrutando. Y les cuento que chapín es la manera en la que uno puede llamar a las personas de Guatemala. Es como el gentilicio, por decirlo así. Es bonito, bonito. Y hoy nos encontramos en la capital, en la ciudad de Guatemala. ¿Cómo sabemos que nos encontramos en Guatemala? Pues porque aquí es donde la gente cuelga la ropa, mire, ropa típica de los mayas. Qué interesante, ¿no? Porque yo me vine a un tejado aquí a grabar porque era como el sitio más tranquilo. Y miren, aquí es donde la gente cuelga la ropa, trajes típicos. Y hablando de trajes típicos, en el episodio de hoy vamos a entender la cultura guatemalteca como no la habíamos entendido nunca. Y después de este episodio usted va a entender muchas cosas más sobre este hermoso país, porque la sorpresa que les tengo hoy va a valer la pena. Bueno, pero ahora sí a lo que venimos. Guatemala es un país lleno de cultura debido a que hubo y hay una fuerte influencia maya, porque sí, los mayas siguen existiendo. Entonces, al sitio que los voy a llevar hoy va a hacer justicia a todo lo que les estoy diciendo y vamos a poder entender un poquito más de Guatemala y de toda su historia. Y les cuento que hoy vamos en camino a uno de los museos más importantes e impresionantes de toda Guatemala, porque aquí es el corazón de los mayas. Este museo se llama el Museo del Popol Vuh y realmente promete bastante y me trae bien emocionado. Algo curioso es que este sitio está ubicado dentro de una universidad que se llama Francisco Marroquín, que por lo que me han contado es una de las mejores de toda Guatemala. Pero lo curioso es que este sitio literalmente está dentro de la universidad, qué suertudos son ellos. Y realmente es bastante bonita. Aquí hay otro museo que se llama el Museo Ixchel, pero esta no es la sorpresa que les tengo, la sorpresa que les tengo está por allá. Estas estatuas están decapitadas, fueron hechas así, miren, hincados y sin la cabeza. Y eso está súper curioso, miren, para los mayas los monos representaban fertilidad y lujuria. Y hay diferentes tipos de monos, desde los aulladores hasta el mono araña. Y yo sé que muchos de ustedes se deben de estar preguntando, Marco, pero ese nombre tan curioso del Museo del Popol Vuh, ¿qué significa? Y es que para los mayas el Popol Vuh era un libro sagrado que relataba mitos y leyendas y el origen del mundo. El venado era un animal bastante importante para la cultura maya. Ellos lo relacionaban con la fertilidad en la tierra. Y como un dato curioso, para los mayas el venado, si tenía que ser sacrificado, tenía que morir llorando, porque sus lágrimas iban a traer agua del cielo, iba a llamar la lluvia. Qué curioso ese pensamiento, ¿cierto? Pero si hablamos de animales importantes para los mayas, ninguno va a ser tan importante como el jaguar. El jaguar, al ser un animal tan salvaje, tan feroz, el ser el rey de la jungla, por decirlo así, era el animal que representaba a los guerreros. Miren, este es otro jaguar. Y el jaguar también es el rey del inframundo. Y aquí podemos ver el mapa de Mesoamérica. Mesoamérica estuvo habitada por diferentes sociedades agrícolas y aunque entre ellas, muchas de ellas hablan diferentes idiomas, compartían muchos aspectos culturales. No eran este tipo de pueblos que nos hacen creer en las películas super mega primitivos y salvajes. No, realmente eran muy organizados, muy inteligentes. Miren, aquí hay una escultura de un guerrero maya y quiero que se den cuenta en la cabeza lo que trae.
Eso es la cabeza de un jaguar. Recuerden que el jaguar era el animal de los guerreros. Y algo que me gusta bastante de este museo es que vamos yendo alrededor del tiempo. Por ejemplo, ahora vamos a entrar a la sección del periodo preclásico, que va desde 1500 a.C. hasta el 250 después de Cristo. ¿Qué pasó durante este tiempo? Que la agricultura y las conexiones entre diferentes pueblos se mejoró bastante, y además de esto se volvió un sistema más jerárquico. Quiero que aprecien por favor el nivel de detalle de todas estas esculturas. Estamos hablando de que esto lo hicieron antes de Cristo, y miren el nivel de detalle tan impresionante. Y es que en serio llega a ser impresionante como Guatemala llegó a ser el corazón de los mayas y diferentes pueblos. Y aquí está el mapa del periodo preclásico. Si se dan cuenta cómo va cambiando, cómo los diferentes pueblos se fueron acentuando, el comercio se ha intensificado bastante, y durante este periodo la diferencia social se intensificó bastante. Esto aquí es una piedra de moler. Esto ellos lo utilizaban para moler el maíz o diferentes granos. Curioso, ¿no? Wow, eso está impresionante. Para estos pueblos, de esta manera se representaba el tamal. Recuerden que estamos hablando de tiempos antes de Cristo. Y miren, cada uno de estos son tamales de diferentes animales. Tamal de iguana, tamal de pavo, tamal de pescado, tamal de colibrí. Wow, la importancia del tamal en ese territorio en serio es brutal. Y es que todos estos son códices mayas representando el tamal, sus dioses sosteniendo un tamal. Wow, ¿y quién diría que un platillo tan relevante actualmente, porque se sigue comiendo en muchísimos lados, tenga un origen tan antiguo? O sea, un origen de civilizaciones mayas de antes de Cristo. Esa estatua está muy curiosa. Mitad de hombre representa la vida y la mitad del otro hombre representa la muerte. Y aunque sea un poco difícil de ver, realmente esto es lo que está tallado en esta piedra. Y como pueden ver, el jaguar está muy presente en esta cultura. Wow, y esta es la representación del dios olmeca de la lluvia. Y no nos podemos ir de aquí sin entender cómo funcionaba el tiempo para los mayas, porque los mayas le prestaban mucha atención al tiempo. Y es que los mayas, para entender el tiempo, tenían dos calendarios, la rueda calendárica y la cuenta larga. Donde en la cuenta larga, cada una de estas terminologías significa un número de días. Entonces, por ejemplo, si digo Huinal, son 20 días, si decía Atún, son 366 días, y así sucesivamente. Y ya que estamos hablando del calendario maya, recuerdan que por allá en 2012, la gente decía que el mundo se iba a acabar porque en el calendario maya ya no había más. Le sacaron hasta una película y todo. La película está buena. Ya aquí llegamos a otro periodo, el periodo clásico temprano, que va desde el 250 hasta el 550 después de Cristo. Y aquí en el mapa podemos ver todas estas esculturas que han sido encontradas por diferentes partes de Guatemala. Por ejemplo, Tikal, que era la capital, tenía dominio sobre todos estos pueblos aledaños. Y algo curioso, durante este periodo prevaleció el conflicto entre diferentes grupos. Tenemos que entender cómo es el origen del universo y de la Tierra para los mayas según el Popol Vuh. Al comienzo solo había oscuridad, no había nada más, solo oscuridad, por lo que en una noche los dioses creadores se reunieron para dar vida a la Tierra. Los más poderosos hicieron emerger la Tierra, movieron las aguas y crearon montañas, ríos, bosques, lagos. Después poblaron la Tierra de animales, pero había un problema, los animales no podían hablar para alabar a los mismos dioses, por lo que los dioses tomaron la decisión de crear a los humanos. Y los humanos tenemos una historia bastante interesante, pero se las cuento más adelantico. Y algo de lo que sí o sí tenemos que hablar es del origen de la vida del hombre, el origen del hombre como tal para los mayas. Este origen es bastante interesante y se especifica en el Popol Vuh, libro sagrado que ya les comenté hace un ratico. Pero pónganle cuidado a la historia. Para crear el hombre perfecto, los dioses tuvieron 3 intentos. El primer hombre fue hecho de barro. ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre de barro no podía caminar, tampoco podía hablar y se deshacía. Entonces los hombres decidieron hacer los hombres de palo. Los hombres de palo, a diferencia de los de lodo, sí podían caminar y también podían hablar, pero no podían sentir ni tampoco podían pensar.
Entonces los dioses decidieron hacer otro hombre, pero esta vez lo hicieron de maíz. El hombre de maíz era perfecto, podía sentir, podía caminar, podía hablar y podía pensar. Era el hombre perfecto, la creación perfecta. Y para los mayas, según este origen, nosotros estamos constituidos y hechos de maíz por parte de los dioses. ¿Qué tal ese origen tan curioso? Nosotros somos maíz. Y esto habla mucho de la importancia del maíz para estas culturas. Esta es una representación de cómo fue la construcción de Tikal, la capital maya, aquí ubicada también en Guatemala. Ya llegamos a otro periodo, este periodo se llama el periodo clásico tardío, desde el 600 al 900 después de Cristo. ¿Qué pasó durante este tiempo, Marco? Hubieron más conflictos, fue el esplendor de la civilización maya como la época dorada de los mayas, y además de eso la población aumentó bastante en todo el territorio. Y aquí podemos ver un poco de la escritura maya. Cada uno de estos símbolos significa una combinación de palabras. Por ejemplo, este significa na, u, l, k. ¿Sí me entienden? Así es que era básicamente. Y algo bastante curioso, esa es una escritura con más de 2000 años de antigüedad y la gran mayoría de estos textos mayas han estado perdidos y probablemente nunca los encontremos. Para los mayas las conchas y las joyas hechas de jade tenían gran valor, y esto es por lo bonito que se ven, pero sobre todo por el sonido que hacen al chocarlas. Y los mayas no solo trabajaban las rocas, sino que también trabajaban el mármol, diferentes elementos, y las puntas de flechas eran hechas con obsidiana, esta piedra ultra filosa. Y para muchísimos de esos pueblos la muerte era muy importante y sigue siendo, porque muchos de ellos siguen existiendo. Básicamente en todas estas urnas ellos metían a los fallecidos y esto les facilitaba llegar al más allá de una manera correcta. Estas urnas se decoraban con jaguares, con diferentes dioses, con maíz, todo esto para ayudarles en su proceso de conversión al más allá. ¡Qué interesante! Y es que llega a ser increíble la elaboración de estas urnas, miren todos los detalles. Ahora llegamos al periodo postclásico del 900 hasta el 1697 después de Cristo. Básicamente, ¿qué pasó durante este periodo? La población disminuyó bastante y muchos de estos pueblos tuvieron que migrar para zonas más defensibles. Y además de eso, varios problemas entre estos grupos se intensificaron, se puso más violenta la cosa. Y de ahí llegamos a la época colonial. Esta época colonial va de 1524 hasta 1821 aproximadamente. Y como pueden estar viendo a mis espaldas, ya hay piezas más familiares con nosotros, más relacionadas con el catolicismo. Y esto es bastante curioso. Tras la llegada de los españoles, varios grupos se unieron a los españoles para derrocar otros imperios. Estos grupos fueron arrasando con lo que se encontraban y básicamente fueron conquistando todo el territorio nuevamente de la mano de los españoles. Y algo curioso, varios de estos pueblos que se habían unido a los españoles para derrocar otros imperios se arrepintieron con el paso del tiempo, pero cuando se arrepintieron y se resistieron a los españoles, ya ellos tenían bastante poder y ya no pudieron hacer nada. Básicamente murieron por su propia mano. Y durante todo este periodo fue donde ocurrió la evangelización. Si no se volvían católicos, pues iban a sufrir las consecuencias gran parte de estos pueblos. Y ya casi estamos llegando al final del museo, pero qué buen museo. O sea, realmente no es tan grande, pero tiene muchas piezas, explican muy bien. Y qué interesante la historia nuestra, en serio que es muy, muy bonita. Y eso está muy loco, miren, como estamos dentro de una universidad, en medio de la universidad, miren, piezas arqueológicas, que wow, qué impresionante.
Algo que yo no mencioné, la entrada a este museo me costó 45 quetzales, pero como yo iba a sacar fotos y videos, me cobraron 60, pero la verdad, valen totalmente la pena. Esos son menos de 7 dólares y un museo impresionante. Bueno, y con eso vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me diga aquí en los comentarios qué le pareció. ¿Vendría a este sitio? Yo sé que este episodio ha sido un poquito diferente, porque en los episodios anteriores hemos ido a más sitios, hemos hecho más cosas, más loquitas, pero en este, la verdad es que me siento bastante feliz con lo que hicimos, porque aprendimos un poquito de la cultura maya, más cuando estamos aquí en Guatemala, que es el corazón de los mayas, ¿sí me entiendes? Entonces eso me parece algo increíble. El museo, aunque realmente es pequeño, porque sí es pequeño, tiene bastantes cosas por hacer, es bastante entretenido, es didáctico y deja muy claro lo que fue la cultura maya y lo que sigue siendo hoy en día. Porque algo que me pareció muy interesante es el tema del tamal, por ejemplo. Un plato típico que sigue siendo muy relevante hoy en día en Guatemala, pues hace cientos de años también era relevante para los mayas en esa época, es un plato histórico para ellos. Y eso es algo que me llena en serio de emoción, el poder estar en una tierra como esta tan bonita. Espero que les haya gustado el video, recuerden, suscríbanse, déjenme un like, presionen la campanita y menos del 5% de la gente que nos ve nos sigue en el canal, entonces por favor, no espere más, colabóreme para que yo pueda seguir trayendo más episodios de esta bonita serie aquí en Guatemala y pues en un futuro en más sitios. Los quiero mucho, nos vemos la otra semana y espero que hayan entendido. Chao, chao. En el siguiente episodio llegamos a Antigua Guatemala, una ciudad que brilla por su historia, arquitectura colonial y atmósfera mágica. Además, la ciudad está rodeada por majestuosos volcanes. Este lugar no es solo hermoso, sino que también guarda una cicatriz profunda, una tragedia natural que marcó su pasado y hasta el día de hoy se sigue recordando. Pero Antigua no es solo una historia escrita en piedra, también es una cultura viva. Tuvimos la oportunidad de convivir con miembros de la comunidad maya, conocer sus tradiciones y la manera en la que siguen manteniendo una identidad ancestral que resiste el paso del tiempo. ¡Prepárate!